Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Un privilegio nuevamente compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, llegando a sus hogares en donde usted esté escuchando esta palabra que hemos iniciado, recordando nuestro programa anterior en Mateo capítulo 7, verso 22 al 23. Hoy estaremos desarrollando este tema, dándole seguimiento, pero para ello vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Dios para que Él nos ayude a comprender lo que su palabra quiere para cada uno de nosotros. Le invito a orar conmigo. Padre, en esta hora te agradecemos por tu presencia en este lugar y te pedimos que tu palabra, Señor, pueda guiar nuestros corazones, pueda guiar nuestras vidas y que nosotros, Señor, podamos entender y cumplir lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Gracias porque tenemos la oportunidad de escudriñar tu palabra, de estudiarla, de entenderla, pero sobre todo de poderla poner en práctica. En el nombre de tu Hijo amado te agradecemos. Amén y amén. Así que, mis hermanos, dándole continuidad a este tema, nos quedamos en estos versos 22 y 23, que dice de la siguiente forma: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Y qué interesante es poder desarrollar y entender lo que la palabra del Señor nos dice, y en las enseñanzas anteriores reforzábamos este aspecto de los muchos, de los que hemos decidido seguir al Señor y que incluso dentro de los que estamos siguiendo al Señor, como lo dice y lo cita según su palabra, de que serán pocos los que realmente son los escogidos. Y en esta frase que utiliza al inicio de estos versos, que dice en mi nombre, es muy interesante que este aspecto es repetitivo en estos versos. Lo menciona en varias ocasiones, que dice en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué representa o qué podríamos entender hoy nosotros en cuanto a estas palabras de los discípulos o de los llamados pseudodiscípulos, que proclamaban y que repetían constantemente la acción que ellos hacían en el nombre del Señor? Esto hoy para nosotros podemos entenderlo y ver la complejidad que dice, Señor, ¿cómo puedes rechazarnos si ha sido precisamente en tu nombre como hemos realizado nuestro ministerio? Y Jesús les contesta diciendo de esta forma, jamás los conocí. ¿Cómo podríamos explicar esto? Esto lo podríamos entender de esta manera, entendiendo que hacer algo en el nombre de Jesús que indica hacerlo bajo su autorización, indica hacerlo por medio de la designación de Él, que Él nos ha enviado, que Él es el que está accionando por medio de nosotros, es decir, revestidos de la autoridad de Él. Y por último, es hacerlo en íntima y consciente unión con Él. Si salimos embajadores del reino, es de suponer que estamos bajo esa autoridad, que habremos pasado ese tiempo suficiente en su presencia como para recibir instrucciones, para conocer su voluntad, como para entender sus criterios y estar en condiciones de actuar fielmente como delegados de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que pretende haber hecho los pseudodiscípulos, que dicen haber actuado en el nombre del Señor, que dicen haber hecho milagros, pero en realidad no puede haber comunión o no tienen esa comunión entre ellos y Cristo, porque no hacen la voluntad de Dios, ni siguen las instrucciones que se pueden y que se esperan de un discípulo. No tienen una comunicación o comunión íntima con Cristo, porque no hacen la voluntad de Dios, ni acatan las enseñanzas de Cristo, es decir, no son auténticos hermanos, no somos o no son realmente guiados conforme a lo que Cristo espera de cada uno de nosotros, hacer su voluntad, como lo menciona en este libro, en Mateo 12,
capítulo 12, versos 46 y 50, donde Jesús explica y dice quiénes son o quién es mi madre y mis hermanos, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Aunque con labios le llaman Señor, de hechos no se sujetan a su señorío. Y encontramos esta referencia en Lucas 6:46, que nadie puede revestirse de la autoridad del monarca si no se somete a ella en su propia vida diaria. Por esto, los falsos discípulos lo que pretenden es actuar en el nombre del Señor para ostentar autoridad, pero esto realmente es conflictivo porque no están bajo esta autoridad. Todo aquel que descuida la enseñanza de Cristo en su propia vida o que vive para hacer su propia voluntad, no la del Padre, luego ejerce un ministerio en el nombre de Jesucristo, en realidad, lejos de actuar en su nombre, reduce su nombre a un mero talismán, a una mera fórmula mágica, podríamos decirlo de esta forma. Que totalmente es esto desagradable y deshonroso, es decir, que está predicando, está hablando, está profesando, pero realmente no está viviendo lo que dice o lo que enseña. Es esta parte muy importante en cuanto a los ministros cristianos y a todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Podríamos utilizar frases o se podrían decir únicamente palabrerías, si lo decimos de esta forma. Podría iniciarse un culto o un servicio diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no quiere decir necesariamente que el acto religioso que está por realizarse complace totalmente a Dios o que el ministro lo hace de esta forma. También podría decirse o pensar cuando el predicador inicia diciendo esto es lo que menciona las Escrituras y lo proclama de esta forma, pero si él mismo no lo practica, es interesante cómo queda sin validez esta autoridad. Es decir, que estos discípulos son aquellos en los que el Señor les dice, no los conozco, apartados de mí. Pero cabe resaltar y debemos entender para poder explicar esto con una mayor claridad. Si estos no son discípulos reconocidos por Cristo, ¿de dónde viene la autoridad y el poder que utilizan para ejercer estos milagros, para echar fuera demonios? Porque según estos versos entendemos que proclamaban en el nombre de Cristo Jesús estas acciones, echar demonios, profetizar, hacer milagros, y debemos entender que esto también puede provenir de algún otro lugar. Primer aspecto que usted y yo podemos entender o ver es de que estos discípulos son fraudulentos, ¿verdad? Un aspecto muy interesante que nos ayuda a comprender esto es de que este tipo de profecías o de palabras realmente no se cumplen, no llegan a un fin, no cumplen su propósito. Al momento de revisar o realizar una investigación profunda de los milagros que realizan, vemos que realmente son aspectos que no son meramente un milagro. También podemos entender y ver en ellos que muchas de sus profecías y milagros que aparentemente son de origen sobrenatural, podrían ser técnicas meramente humanas y naturales. Son cuestiones de intuición, son cuestiones de que utilizan realmente algunos aspectos generales, ¿verdad? En cuanto a ver, hoy por hoy lo podríamos poner en contexto, ¿verdad? Por el clima que estamos viviendo, es lógico que hay lluvias constantemente, ¿verdad? Entonces es utilizar ese tipo de argumentos o utilizar ese tipo de palabrería para decir, bueno, hoy voy a profetizar que va a llover. Definitivamente por la temporada que estamos pasando, eso va a suceder. Y a esto me refiero, que estos pseudodiscípulos utilizan ese tipo de cosas para poder engañar, para poder imitar lo que usted y yo entendemos como milagros y profecías. Son puramente manifestaciones o especulaciones que definitivamente hoy por hoy están en nuestro contexto cristiano, en nuestro contexto evangélico. Y cada uno de nosotros tenemos que
pedir la sabiduría de Dios para discernir, para poder interpretar, para poder ver si esto realmente es del Señor, ¿verdad? A lo largo de la historia se han dado muchos movimientos sobre la llenura del Espíritu Santo, se han dado muchos aspectos en cuanto a que se ven movimientos y podríamos ver que realmente no son de parte del Señor, ¿verdad? No quiero desmerecer, no quiero hacer de menos ninguno de ellos, pero usted y yo tenemos que analizar este tipo de señales. Pero es interesante que es de acuerdo a la palabra del Señor nos enseña también que estas señales pueden venir de un origen diabólico. Y esto es muy importante que podamos entenderlo. Cuando nosotros vemos esto en la palabra del Señor, en 2 de Tesalonicenses 2:9 y en Apocalipsis 19:20 nos dice: inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, hablando en cuanto al llamado o a la venida del anticristo. De acuerdo a la palabra del Señor, entendemos y vemos que habrán señales de poder, que habrán señales de prodigios, pero será mentira y que el enemigo utiliza incluso en el día de hoy. La palabra del Señor lo podemos entender, Él nos muestra en Éxodo 7:22 y 8:7, con el poder o con qué poder realizaron los sacerdotes de Egipto sus milagros. Recordemos que en ese tiempo, cuando es la intervención para liberar al pueblo, fueron imitados algunas cosas que se hicieron en ese entonces, fue imitado el poder aparentemente. ¿Y quiénes hicieron esto? Sacerdotes, definitivamente, que no tenían el conocimiento de Dios en cuanto a de dónde o cómo proviene esto. Entonces podemos ver cómo el enemigo puede utilizar, incluso imitar lo que Dios hace. Él ha sido y hasta el día de hoy y es hoy por hoy un engañador, ¿verdad? Un imitador de lo que Cristo ha hecho hoy en nosotros. Y también se refleja en lo que nosotros podremos identificar de cómo o quiénes son los discípulos o los pseudo discípulos y a quienes se refiere esta frase que dice: jamás os conocí. Pero es muy interesante que cómo nosotros podemos profundizar y la posibilidad que podemos entender en la misericordia del Señor, que Él permite que hayan señales y que se hagan en su nombre, aun cuando se pronuncien esas palabras y no hayan sido enviados por Jesús, por la misericordia de nuestro Señor se cumplen y se hacen, porque el nombre del Señor jamás quedará burlado. Cristo reconoce y dice que lo menciona de esta forma: Cristo no dice que lo haya enviado o que reconozca su legitimidad, pero tampoco sugiere que estas acciones sean fraudulentas. Y no es cierto de esta forma que Judas, hijo de perdición, fue uno de los 12 enviados por Jesús con poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, para sanar, para quitar toda enfermedad y toda dolencia. Y usted y yo sabemos cuál fue el aspecto o el fin de este apóstol, ¿verdad? Y cuál fue su parte en la historia. Y vemos que realmente el Señor utiliza todo y a todos en cuanto a que su nombre no quede burlado. Pero esto es muy delicado para usted y para mí, que actuemos o que hablemos por emoción o que nos dejemos guiar por estos discípulos, que realmente la palabra del Señor nos muestra que pueden hacer señales, que pueden hacer milagros, y usted y yo podemos entenderlo y comprenderlo. Cristo está diciendo que aunque nuestro ministerio reciba la aparente bendición de Dios y produzca resultados espirituales auténticos, esta no es una evidencia de la validez de nuestra conversión o de la autenticidad de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Hoy nosotros podemos ver y podemos entenderlo, que pueden haber evangelistas, predicadores, que puedan tener un ministerio maravilloso y glorioso, pero también puede estar esa posibilidad de que realmente no estén viviendo o no sea una conversión genuina.
Y como lo he mencionado, esto no desmerece que lo que en el nombre del Señor se puede realizar. Podría ser un éxito como pastor, un éxito como evangelista, un éxito como siervos del Señor, de edificar, de consolar a personas, sin ser ellos mismos ovejas del redil de Cristo. Y es tan delicado cumplir un ministerio, ejecutarlo y nosotros mismos poderlo vivir. Es posible, como lo he mencionado, ser un predicador o que sean predicadores conocidos, utilizando el nombre de Dios para la transformación de muchas vidas. Y es tan increíble que esto sucede y realmente no viven o no se vive una vida de acuerdo a lo que Cristo pide. Y sobre todo, es posible ostentar importantes cargos en la iglesia, puede ser una persona renombrada en el mundo cristiano, puede escalar grandes cumbres de reputación, de prestigio en cuanto a nuestras iglesias o en cuanto a la comunidad cristiana y no ser reconocido por Cristo. Yo creo que esto es muy claro para nosotros y vemos cómo el apóstol Pablo expresa este temor, expresa esta misma preocupación en 1 Corintios 9, 26 y 27 y que dice de esta forma: yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo no sea edificado. Seamos pues consecuentes con la palabra del Señor y con el texto, ¿verdad?, que estamos escudriñando. No intentamos nosotros esquivar estas implicaciones aplicándolo a otras personas o clasificando fácilmente a los demás como pseudocristianos o cristianos falsos, lo podríamos decir, o que tienen una doctrina diferente a la nuestra. De esto no se trata en estos versos, se trata más bien de que lo podamos aplicar a nosotros mismos, de ver si nosotros somos consecuentes con el discipulado que profesamos, si nosotros vivimos realmente lo que predicamos, si vivimos realmente lo que creemos. Antes de hablar o de criticar, si realmente lo que predicamos o lo que hacemos muy generalmente los días domingos en el nombre de Cristo, si es realmente también lo que vivimos a lo largo de nuestra semana. Hoy por hoy podríamos decirlo, ¿verdad? Muchos de los que van a la iglesia consideran que por ir a la iglesia ya están cumpliendo con ser discípulos, que por ir a la iglesia 1 o 2 días ya están haciendo la voluntad de Dios, pero en su diario vivir no reflejan, y preocupante que reflejan aún más que están en el mundo. Podríamos cantar acerca de la majestad del señorío de Cristo, pero sin someternos. O podríamos estar involucrados en el evangelio con toda nuestra mente y proclamar con nuestros labios, pero no lo vivimos. Es muy delicado este aspecto para cada uno de nosotros, que nos podamos hacer una introspección. Es realmente que nosotros podamos analizarnos cómo nosotros estamos delante del Señor antes de juzgar o de criticar a los demás. Este es el énfasis de estos versos. Aunque hayamos sido bautizados en el nombre de Cristo, aunque poseamos un conocimiento vasto o amplio de las Escrituras, de las doctrinas religiosas, y aunque tal vez seamos maestros y podamos enseñar a otros, aquí vienen estas interrogantes. ¿Será que realmente hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial? ¿Nos hemos arrepentido verdaderamente y creemos con sinceridad? ¿Y llevamos una vida humilde y santa como Él espera de cada uno de nosotros? Si así no fuera, a pesar de todas nuestras oportunidades, a pesar de todos los esfuerzos que hemos realizado, dejaremos de entrar en el reino de los cielos y oiremos las terribles palabras del Señor: nunca os conocí. Y yo creo que este es el reto muy puntual para cada uno de nosotros. ¿Qué va o qué dirá el Señor cuando nos presentemos delante de su presencia? ¿Será que nosotros estaremos aprobados y que Él nos recibirá? ¿O estaremos en esta situación que Él dirá: nunca os conocí, aún haciendo
y cumpliendo con nuestros ministerios, aún haciendo y viviendo. Pero si realmente hoy por hoy nosotros podemos entenderlo, no tenemos que vivir de esa apariencia. Recordemos que la palabra del Señor nos ha enseñado que Él escudriña los corazones, que Él conoce lo más íntimo de nuestro ser, de nuestros pensamientos. Podremos engañar a nuestros hermanos en Cristo, podemos dejarnos deslumbrar de ciertas situaciones, pero usted y yo estamos en esa responsabilidad de entender lo que el Señor espera de nosotros. Y estos versos, aunque son bastante fuertes, es muy interesante que esto lo tenemos que aplicar a nosotros mismos como discípulos, para que cuando llegue esa oportunidad podamos recibir del Señor esas palabras gratas de que nos conoce, y no estas palabras de que no tiene conocimiento de qué hicimos o quiénes fuimos cada uno de nosotros. Y damos el tiempo para poder continuar con este estudio bíblico, y dejo el tiempo a Pastor Eddie. Que tenga usted una muy buena noche. Dios les bendiga. Bendiciones del Señor, mis hermanos. Nuevamente es un privilegio volvernos a encontrar en este lugar. Le damos gracias a Dios porque pues seguimos estudiando la palabra de Dios y específicamente el Sermón del Monte. Pastor Bernabé nos acaba de explicar algo que tiene que ver con los falsos discípulos, ¿verdad? Allá en Mateo 7:23, quisiera retroalimentar ese verso que dice de la siguiente manera: pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios, dice ese versículo, ¿verdad? Acá el Señor está hablando entonces, y veremos acá, en esta parte que me corresponde, hablaremos del fin, ¿verdad? ¿Qué final les espera a los falsos discípulos? Eso es lo que nosotros veremos acá, ¿verdad? Recordando que acerca de los falsos profetas, Jesús ya ha dicho que dan fruto malo, ahí en el verso 17 de este mismo capítulo. Ahora, acerca de los falsos discípulos, afirma que practican la iniquidad. Eso es lo que el Señor se encuentra afirmando acá. Sin duda, las dos frases son muy, pero muy similares. Como acabamos de sugerir, ¿verdad? Indican que las personas en cuestión no han sufrido aquella transformación de vida que comienza con la conversión y procede mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. Estos falsos discípulos no han tenido esa experiencia. Por lo tanto, ¿verdad? El Señor eso es lo que se encuentra exponiendo acá. Ahora, la vivencia real de estas personas no respalda la fe que profesan. Escuche usted, es decir, el diario vivir de ellos no respaldaba la fe que ellos aparentaban tener, ¿verdad? Sino que revela con toda claridad que la obra de la gracia no tiene cabida en ellos, aún no les ha alcanzado la gracia del Señor. Es necesario decir que aunque no somos salvos por nuestras obras, tampoco somos salvos sin ellas, porque las obras manifestadas en una vida transformada por Cristo son la única evidencia, mis hermanos, fehaciente de una salvación auténtica. Es decir, no podemos decir que ya somos salvos, que ya somos hijos de Dios y llevando una vida contraria a la que Dios demanda en su palabra, obrando contrariamente a lo que Dios demanda allí en su palabra, ¿verdad? Uno de los grandes ejemplos de cómo Dios transforma, cambia, gira la vida de una persona es el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo era él, qué hacía él, de tal manera que cuando vino a Cristo, su vida dio un giro total, un giro, ¿verdad? Ya no siguió practicando las mismas cosas, fue un giro total. Así que es necesario contemplar esta parte de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque de lo contrario, en aquel día nos dirán, jamás os conocí, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto de ser conocido por Cristo? ¿Qué significa?
no se trata de un conocimiento meramente mental, no se trata de eso. El conocimiento del que habla Jesús es el conocimiento inherente a la comunión íntima, es decir, ese conocimiento que se obtiene a través de esa relación, de esa comunión que se da en una amistad, en una convivencia y al reconocimiento, ¿verdad?, por parte de Jesús, que en este es auténtico, para autentificar, diríamos, que este sí es un discípulo verdadero, que le pertenece al Señor, ¿verdad? Entonces, el conocimiento del que habla acá el Señor es ese que se da a través de esa amistad, de esa comunión que se tiene con Él, de esa intimidad que hay con Él, ¿verdad? Como diría el salmista en el Salmo 23, ¿verdad? Cuando él reconoce que Jehová es su pastor. Esa palabra allí es interesante porque habla de un sentido de pertenencia mutua, ¿verdad? Es decir, Jehová, Dios es mi pastor y yo soy su oveja. Ese es el conocimiento, pero David, el salmista, llegó a ese nivel a través de esa relación, a través de esa amistad, de esa comunión íntima entre Dios y él. Y es lo que se debe dar entre Dios y un verdadero discípulo, ¿verdad? Entonces, diríamos que es el conocimiento de una relación intensa, la que puede existir entre señor y siervo, entre maestro y seguidor, entre amigo y amigo. Es un conocimiento que nos habla de caminar por la vida con Jesús a nuestro lado, de ser guiados por Él y tener comunión con Él. Es la clase de conocimiento implícito en textos como por ejemplo en Juan 10, verso 14, verso 27, cuando ahí dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice allí el Señor. O por ejemplo, 1 Corintios 8:3, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces, si podemos notar, el conocimiento del que Jesús está hablando es a través de esa relación, de esa comunión, de esa amistad, de seguir a ese maestro, ¿verdad? Ahí es donde se da. Entonces, el conocimiento que vamos a tener mutuo es a través de ir caminando diariamente con Jesús. Por darle un ejemplo y tratar de darnos a entender, es de ese conocimiento que usted tiene, si hablamos en términos de matrimonio, usted conforme va avanzando los años, mi hermano, usted conoce de mejor manera a su esposa y la esposa lo conoce mejor a usted porque van transitando en la vida juntos. Tienen esa amistad, tienen esa convivencia, esa comunión íntima. Eso es lo que da el conocimiento. De ese conocimiento está hablando el Señor. Por lo tanto, los falsos profetas, pues, hablan como si hubieran sido comisionados por Jesús, pero Jesús declara que nunca los ha reconocido como enviados suyos. Nunca le han pertenecido. La palabra traducida como jamás es muy contundente y enfática, como en nuestra frase nunca, jamás, ¿verdad? Indica que los falsos discípulos no le pertenecen ahora ni nunca le han pertenecido. Fíjese, no se trata pues de personas que antes eran creyentes, pero ahora han dejado de serlo. Que antes eran hijos de Dios regenerados, pero ahora han abandonado la familia de la fe. Que antes gozaban de la amistad con Jesús, pero a los que ahora les da la espalda. No. Sino se trata de personas cuya conversión y regeneración nunca había tenido lugar a pesar de su incorporación en el seno de la iglesia. O sea, nunca se dio una conversión como tal, ¿verdad? Eso me hace pensar bastante en aquella parte del Señor Jesús cuando dijo que muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. Diríamos en un refrán muy nuestro,
ser discípulo de Cristo sería de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Es decir, así como es Jesús, así son sus discípulos. Actúan de igual, ¿verdad? Así que entonces, mi hermano, es necesario que reflexionemos en esa parte. Estos falsos discípulos hablan como si fueran amigos de Jesús, pero Él niega la existencia de tal amistad. Él dice, no, yo no tengo amistad con ellos, nunca la tuve. Hablan como si gozaran de una relación de especial intimidad con Él, pero Él dice que ni siquiera los conoce. Apartaos de mí, les dice el Señor. A pesar de todas sus declaraciones de fidelidad, no han querido relacionarse con Él como quien realmente o como realmente es Él, ¿verdad? Es su Señor y Dios. Ahora tendrán que cosechar las consecuencias lógicas de su actitud. O sea, aparentaron amistad, aparentaron fidelidad, sabían que Él es Señor, pero no reconocieron ni se sometieron a su señorío. Saben que es Dios, pero no se sometieron a Él como lo que Él es. Entonces eso les llevará a enfrentar, a cosechar, pues lógicamente esa actitud, ¿no? Apartaos de mí. ¿Qué expresión más fuerte? Y con estas terribles palabras es como si Jesús dijera, si realmente me hubierais amado, respetado y honrado como Señor, habríais guardado mis mandamientos. Allá en Juan capítulo 14 y en el capítulo 15, el Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Salvador, Él habló de eso. Y Él habla de que si alguien lo ama, obedece sus mandamientos, guarda su palabra. O sea, yo no puedo decir que amo a Él, lo amo a Él y no obedecerlo. Esa es incongruencia. Si yo digo que lo amo, yo obedezco su palabra, hago lo que Él me dice que yo haga, ¿verdad? Eso es lo que habla, ¿verdad? Debemos guardar sus mandamientos, puesto que en vida no habéis querido sujetaros a mi señorío, por lo cual no habéis podido sostener ninguna relación, dice el Señor, verdadera conmigo, ¿verdad? Y puesto que vuestra insubordinación ha erigido insuperables barreras de separación entre nosotros, ahora tendréis que vivir para siempre con los tristes resultados de vuestra propia autonomía. No, pues en el nombre de Dios sí, pero yo no lo reconozco como tal, ¿verdad? Bueno, así que el Señor con esas trágicas palabras, pues, Cristo los consigna al castigo eterno, lejos, lejos de su presencia y su reino. Vea, allá en Lucas 13:28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Sería un lamento, sería triste que habiendo estado toda una vida sentado en la banca, en la silla, en el banco, en una iglesia, mi hermano, o quizá liderando una iglesia, y que nos encontremos con un no os conozco, con un apartados de mí. Eso sería un lamento, eso sería triste. Por tal razón es necesario que concluyamos esta reflexión de Mateo 7:23, mis hermanos, pensando, ¿estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy actuando, viviendo como un verdadero discípulo del Señor? ¿O mi diario vivir me refleja que soy un falso discípulo? O sea, mi hermano, ¿cómo está su vida? Yo le quiero invitar a que usted reflexione ante la presencia del Señor. Si usted reconoce que ha fallado, que ha pecado, pues recuerde que la palabra de Dios dice que
Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Reconcíliese con el Señor, vuelva a su primer amor y empiece a vivir, a llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. No olvides, somos Eclesía, pastores unidos acá en San Juan, Zacatepeques, Guatemala, unidos para proclamar la palabra del Señor. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, nos encontramos nuevamente delante de ti reconociendo que somos pecadores. Te fallamos con pensamientos, con palabras, con acciones o aún con aquellas cosas que sabemos que debemos hacer y no las hacemos. Perdónanos, por favor. Oramos en el nombre de Jesús por el perdón, por gracia y misericordia. Señor, perdónanos. Pero quiero orar también por aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando. Oro, Señor, por aquellos que han reconocido en este momento que sí, han fallado, han pecado y que en este momento, Señor, toman la decisión de reconciliarse contigo. Oro por ellos. Oro para que tú, Señor, en tu misericordia perdones sus pecados, borres sus rebeliones y, Señor, nuevamente ellos puedan volver a tener comunión contigo. Pero oro por aquellos que están en una iglesia y que en este momento reconocen que su vida refleja la falsedad de discípulos que son. Oro para que en este momento te reconozcan como Señor y Salvador de sus vidas. Abran su corazón para que tú entres y gobiernes su vida y gires totalmente el rumbo de su vida, Señor, y empiecen a llevar una vida congruente a los discípulos de Jesucristo. En tu nombre pongo a cada uno, Señor, y en tus manos nos encomendamos. Si tú nos lo permites, volveremos a encontrarnos en una próxima oportunidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.